Fin de espacio promocional y publicitario. Mire este programa en nuestra aplicación, Exa Ecuador, disponible en App Store y Google Play. Descárguela gratis. Exa FM y Democracia TV, todos nuestros contenidos en una sola aplicación. Exa Ecuador. 8:14. Estamos de regreso ya después de esta cadena nacional de la Asamblea y están con nosotros desde ya. Antes de que se iniciara la cadena estaban con el doctor Wilfrido Lucero, doña Vilma Andrade y el arquitecto Patricio Donoso, los dos asambleístas y un expresidente del Congreso Nacional, a quienes les saludamos y les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. El tema es el juicio político al vicepresidente. Hay espacio, no se confunde con el tema jurídico, debería la Asamblea dar paso. Y entonces ahí vendría una primera pregunta a Patricio, que está en el Consejo de Administración de la Legislatura. Patricio, ¿cómo han tratado este tema? ¿No se va a volver a tratar? Porque la primera vez se negó. ¿Y cómo está? ¿Es posible o no? ¿Es necesario? Y ahí también creo que está pensando hacer. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Francisco. Un gusto compartir esta mesa de trabajo con Vilma Andrade y con Wilfrido Lucero, apreciados amigos ambos. Sí se puede y lo vamos a hacer. Sí. Y hago un poquito de historia rápidamente. El 18 de julio, Francisco, presentamos en el Consejo de Administración de la Legislatura el juicio político al señor Glass por su clarísima responsabilidad política. No puede negarse la responsabilidad política de un hombre que no supo manejar las áreas estratégicas que devenían de un decreto ejecutivo firmado por el expresidente Correa el 4 de junio del 2013, decreto número 15, en que le encargaba no solamente la ejecución, sino, y repito con mucha fuerza, el control de las áreas estratégicas. Y como decimos los quiteños, la robadera se dio ahí, pues, en las áreas estratégicas. Una robadera sin límite, una cosa pavorosa, un escándalo mayúsculo con una corrupción brutal. ¿En dónde? No en Exa, no en el Colegio Eugenio Espejo, no en el Club Deportivo Aucas. Esa robadera se dio en las áreas estratégicas, manejo del señor Glass. Eso fue el 18 de julio. Perdimos 5 votos contra 2. El 15 de agosto, un mes después, 4 semanas después, yo, tanto por escrito cuanto verbalmente, pedí al CAL que se reversara el error de haber archivado el juicio político al señor Glass. Esta vez ya no perdimos 5-2, sino 4-2. Y vamos a volver a presentar el juicio porque no hay derecho que no nos dejen cumplir a los legisladores el papel de fiscalizar. ¿Cómo es posible que alguien pueda entender que si a un ciudadano, un funcionario público en este caso, tiene responsabilidades de orden penal, a tal punto que está preso, de orden penal, no lo va a tener de orden político? Es más que evidente. Por tanto, ese juicio tiene que llevarse a cabo y lo vamos a volver a plantear todos los bloques legislativos de oposición, todos. Este juicio no corresponde o no pertenece a ningún bloque en particular, sino a toda la oposición y a muchos legisladores del oficialismo. Recordarán lo que estoy diciendo, porque hay gente del oficialismo que piensa que debe llevarse adelante este proceso fiscalizatorio con respeto, con dignidad, pero con fortaleza, porque ahí existe pues el artículo 323 de la Constitución, que claramente manifiesta que no habrá funcionario público alguno exento de rendir cuentas, y el señor Glass es funcionario público, hoy en la cárcel, cierto es, pero tiene que rendir cuentas, más allá de que si renuncie, más allá de que siga adelante el proceso penal. Termino con esto. El proceso penal corresponde al fiscal y obviamente al juez de la causa y a los jueces de la Corte Nacional. El tema político corresponde a nosotros los legisladores, que nos convertiremos allá en el plenario en jueces del señor Glass. Pero para ello hemos cumplido con la presentación de por lo menos 46 firmas, presentamos 60, la explicación debida o la sustanciación del tema y, por supuesto, como dice el artículo 129 de la Constitución, el anuncio de la prueba, no las pruebas, porque las pruebas tienen que sustanciarse allá en el plenario. El CAL no es juez, el CAL simplemente tiene que ver que se han cumplido los requisitos y la sustanciación se hará ya en el plenario. Lo que pasa es que algunos legisladores en el CAL entendieron que las pruebas no les gustó cuando no se sustancian las pruebas en el CAL, sino simplemente el anuncio de las mismas. Al saludar nuevamente a doña Vilma Andrade, asambleísta de la Izquierda Democrática, bienvenida, buenos días. Este es un entrampamiento. La Asamblea se encuentra con dificultades de resolver porque el partido que ganó las elecciones para la Asamblea y para el gobierno también
tiene problemas al interior, parece, y no los resuelven. ¿Se podrá? ¿Ustedes desde la izquierda democrática están ayudando a que se dé un juicio político o creen que en el tema penal que se resuelvan las cosas y lo político ya no corre? Bienvenida, buenos días. Muchas gracias, buenos días a toda la audiencia y qué gusto compartir pues con Wilfrido Lucero, un compañero y pues distinguido ecuatoriano, expresidente de la Asamblea del Congreso Nacional por varias ocasiones, y con un compañero Patricio Donoso. Yo quisiera, antes de reflexionar sobre el juicio político, señalar claramente que a lo que ha llegado el Ecuador es evidenciar que este sistema hiperpresidencialista es un sistema fallido. Es un sistema fallido porque a través de ese Consejo de Participación Ciudadana se nombraron a las diferentes autoridades de los organismos de control que no cumplieron su responsabilidad constitucional ni legal. Una Contraloría presidida por un delincuente, un gángster prácticamente, parte de la red de corrupción, que no controló nada y que al contrario los exámenes especiales que contenían pues responsabilidades administrativas, legales y penales les servían para el chantaje a Odebrecht y a otras empresas, y por eso no controló ninguna de las áreas estratégicas. Una fiscalía que archivó todos los procesos y las denuncias. Una Asamblea Nacional, la Asamblea anterior, que durante 20 planteamientos realizados para juicios políticos no dio paso a ninguno. Entonces, ahora lo que estamos evidenciando, desgraciadamente, es este sistema que no ha funcionado, es un sistema autoritario, concentrador del poder. Ahora vamos al tema del vicepresidente. Nosotros como izquierda... Perdón, Vilma, esto significa que las condiciones son las mismas de los 10 últimos años, que la Asamblea podría seguirse negando o la izquierda democrática encuentra un camino para... Ese es el gran reto. Nosotros tenemos que recuperar no solamente la iniciativa legislativa, que se dio en gran manera solamente desde el Ejecutivo, y la fiscalización, nada, cero. Pero aquí hay dos condiciones fundamentales que tenemos que llevar y cubrir. La una es el tema legal. El artículo 129 establece claramente, pero con ciertas contradicciones, lamentablemente, que por eso tienen los argumentos para negarle. El artículo 129 dice que la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político del presidente o vicepresidente, voy a hacer solo breve. Dice, 1, por delitos contra la seguridad del Estado; 2, por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito; y 3, por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestros o homicidio por razones políticas o de conciencia. ¿Quién determina el delito? ¿Quién determina el delito? Aquí es el absurdo más grande. Por lo tanto, ya no debería existir, porque ya cuando hay una sentencia, de hecho, ya hay la pérdida de la dignidad del funcionario. Y de los derechos de la ciudadanía, y está juzgado por eso. Así es, pero sin embargo, habla de que en el primer acápite dice, para iniciar el juicio político se requerirá el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, pero no será necesario el enjuiciamiento penal previo. Estas contradicciones son las que han llevado realmente a empantanar un poco la decisión, no un poco, sino la decisión del Consejo Administrativo de la Legislatura. Pero ahí hay una utilización de la norma. Así es, para mí que beneficiar a alguien. ¿Sí? Y lo otro es el tema político. Entonces, en lo político, yo les he dicho a los compañeros asambleístas de Creo y otras bancadas que si nosotros queremos darle viabilidad al juicio político, pero no es solamente de llegar al juicio político, tenemos que llegar a cumplirle para poder tomar una resolución que en virtud del hecho. Así es, y entonces para eso hay que conversar con todas las bancadas. No puede ser que, sabiendo que las 64 voluntades que estamos en oposición no hacemos las 91 votos que se necesitan para la destitución, porque este vicepresidente tiene que ser destituido, tiene graves indicios de estar en la trama de corrupción. Entonces, conversemos. Pero Vilma, ahí no será también bueno, pero no será bueno también que si es que esa mayoría que la tienen, quede en evidencia de que no quiere juzgar por un proyecto político, que no son todos. Y en el juicio político a plantearle, develar todo lo que ha pasado. Y si no lo quieren sancionar, que asuman su responsabilidad. Pero por eso volvemos, yo creo que esa no es
yo considero que no es una estrategia adecuada. Ya. La estrategia es unificarnos, que seamos todas las bancadas, incluido Alianza País. ¿Por qué? Porque hay un grupo muy importante de asambleístas que no están pues aupando la corrupción, que no son parte realmente de ese entramado que quieren encubrir la corrupción. Creo que ahí hay asambleístas que están decididos de ir a dar un paso. ¿Qué se espera? Muchos me han dicho, han manifestado claramente que quieren esperar el dictamen del fiscal. Y creo que eso es importante. Entonces hay que tomar una pausa. Yo creo que acelerar el proceso para entrampar al país y tiene que ser un llamado. Tenemos que ser claros. Aquí hay una intencionalidad de no darle un protagonismo a una u otra bancada. A mí, en lo personal y como Izquierda Democrática, creemos que esto tiene que ser una responsabilidad de toda la Asamblea, de todos los que queremos luchar contra la corrupción, y en eso incluyo a un gran número de asambleístas de Alianza País que están en la misma línea. Señor doctor Lucero, bienvenido, buenos días. Bueno, yo estaba intentando ver cuántos juicios políticos presidió usted, en algunos casos con censura, en otros sin censura, pero que se dieron. Con mayorías y con minorías, usted ha tenido desde formar parte de 5 hasta formar parte de 30 y pico, que eran las mayorías, recuerdo. ¿Se puede hacer lo que nos acaba de decir Vilma? ¿Ponernos de acuerdo para cumplir lo que dice la Constitución, o más allá de los resultados hay que hacer un juicio político, por lo menos para develar? Y si no estamos jugando lo que quiere la mayoría, pues bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, y gracias por la invitación a usted y esta importante emisora. Una satisfacción compartir esta mesa de discusión o de análisis con Vilmita Andrade, distinguida asambleísta de la Izquierda Democrática, y con Patricio Donoso, también distinguido asambleísta de Creo. Esa es precisamente la democracia. Saber compartir y saber discutir con razones, con argumentos válidos y con buena fe hacia nuestros oyentes o hacia nuestros lectores en el caso de la prensa escrita. Bueno, mira, hace un rato tuve la satisfacción de estrechar la mano de Clever Jiménez. Permítame empezar por allí. Por favor. Yo no he sido amigo de él, pero he estado siempre a su lado por su lucha inteligente y valiente. Junto a él con Fernando Villavicencio, a quienes también he respaldado privada y públicamente, y lo hago una vez más. Y claro, me llené de coraje al ver que Clever Jiménez estaba con un dispositivo electrónico para controlar su libertad. Cuando quienes fueron denunciados por ellos, por Clever Jiménez y por Fernando Villavicencio y por muchos otros más, por la prensa corrupta llamada en ese tiempo, la prensa independiente, la radio independiente, pues todos esos mafiosos están paseándose por las calles y ostentando ante los ecuatorianos la riqueza mala vida. Esto le debe a un ecuatoriano, a cualquier ecuatoriano debían llenar de indignación. Ver que las cosas en el país han estado funcionando al revés y es hora de rectificarlas de manera drástica y definitiva, sin temores de ninguna naturaleza. Por fortuna en esta emisora no ha habido temores, y quienes nos hemos presentado aquí, pues lo hemos hecho también con toda claridad, arriesgando pues todo lo que podemos arriesgar, que en ese tiempo era nuestra libertad y nuestro buen nombre, pues que alegremente podía ser desprestigiado por ese irresponsable que ahora se encuentra en Bélgica, ¿no? El cual quieren que retorne al Ecuador. Si retorna alguna vez tiene que vivir a la cárcel. No de otra forma se entendería que los ecuatorianos no reaccionemos también como sociedad ante tanta corrupción, ante tanto disparate y ante tanto abuso del poder. Bueno, ahora sí permítame, después de esta digresión, entrar a muy bien traído, tema. Además, sí. Yo creo que estaba reflexionando cuando les escuchaba a Vilmita y a Patricio, que realmente me estoy convenciendo de que la mafia, o ya estoy más convencido, de que la mafia que nos gobernó durante los 10 años ha estado muy bien organizada como una organización delictiva. Por lo menos de ese delito hasta ahora le están acusando al vicepresidente de la República, ¿no? Tan bien organizada que
caramba, nos ha costado muchísimo a unos y a otros, pues poder comenzar a ver una salida. Realizar las acciones que son pertinentes para poderla desbancar y poderla destruir desde el poder. Entonces, por eso las expresiones de la asambleísta Andrade en el sentido de que tienen que ponerse de acuerdo en la asamblea, por fin, para poder hacer alguna acción eficaz con el objeto de destruir justamente a esta mafia que ha estado pues entronizada en el gobierno durante los 10 años anteriores y que ha estado tan bien organizada como tal, que es difícil realmente hasta ahora poderla destronar, ¿no? Entonces se justifica en eso. Yo estaba pensando, caramba, qué bien organizados, qué sólidamente unidos ellos. ¿Cómo estructuraron también esto? Para eso necesitaban el poder, para eso pues estaban dispuestos a hacer cualquier cosa en la última campaña electoral, porque necesitaban la protección para toda esta carrera delictiva que han seguido durante los 10 años. Entonces se explica cómo desesperadamente luchaban pues por conseguirlo. Lo que pasa es que le salió la bigotera al revés. Yo también me equivoqué. Yo confieso públicamente, yo pensé que Moreno iba a ser un títere de Correa. Y así lo dije aquí en estos micrófonos. Pero resulta que... ¿Usted cree que sí hay un cambio entonces? Claro, ¿sí? Naturalmente. Así como combato duramente aquello que considero que es delictivo o equivocado en contra de los intereses del Ecuador, asimismo tengo que ser honesto y reconocer que hay un cambio bastante importante con la conducción del país en manos del presidente Moreno. Entonces, el primer cambio, haber sacudido, cosa que muy pocos deben haber creído, tal vez ninguno de nosotros, que se iba a producir este cambio, y por eso es más doloroso para ellos, para los que son parte de la mafia, que sea uno de los propios de la tal llamada como suelen alianza, decir, alianza no hay país, mejor cuña que la del mismo del palo. propio palo, dicen, pues, ¿no? Entonces, claro que les es más doloroso y para la ciudadanía hasta cierto punto más creíble, si el término es adecuado, pues porque viene de la propia casa, ¿no? Que en caso contrario, si hubiese sido un presidente opositor, pues ellos estuvieran unidos como un solo puño, diciendo, caramba, que el neoliberalismo no puede gobernar, que son los amigos de los banqueros, hay de una los banqueros, persecución, que el feriado bancario, cuando se han olvidado del feriado petrolero, muy bien escrito por Fernando Villavicencio a propósito, que parece que no han leído hasta ahora por los asambleístas de Alianza País. Yo quisiera que escuchen lo que dice el expresidente, porque sí le quiero pedir un comentario sobre eso también. El expresidente Correa desde el ático, lo que dice sobre el presidente Moreno. ¿Por qué se le dictó prisión preventiva? ¿Saben por qué? Para ya reemplazarlo y empezar a contar los días para abandono del cargo, porque el objetivo es apoderarse de la vicepresidencia. Le pasa algo al presidente Lenín Moreno, que tiene salud frágil, así mienta Miguel Carvajal, no voy a dar más detalles, pero ellos saben que están mintiendo. Le pasa algo, el presidente Jorge Glass se les acabó la fiesta. Tienen que deshacerse de Jorge Glass. Ese es el objetivo, compañero. Bueno, aquí puede haber, y le pido a usted mismo, doctor Lucero, una expresión, no solo por su experiencia y seriedad, que la comparte con dos asambleístas que han en ejercicio de la política, un presidente que dice que él sabía que estaba enfermo y que fue el que propuso que sea candidato. ¿Hay un fraude democrático en esto o un plan oscuro? Eso lo hacen, confirmo lo que dije antes, eso lo hacen solamente los mafiosos, así de simple. Entonces el jefe de la mafia pues estaba planificando todo esto, que tiene pues entre líneas un plan macabro. ¿Cómo es posible que se planifique la sucesión presidencial en base de quien se considera que tiene una enfermedad que le va de ganar las elecciones, al poco tiempo pues obligarse a separarse, o le van a obligar de alguna manera a separar? Ese es el plan, por eso le pusieron atrás de él al ingeniero Glass. No hay otra explicación. Y entonces o sea que no era títer, sino solamente... ¿Y por qué le mintieron en la campaña electoral al país? Pues entonces... No. ¿Y quién era el jefe de toda esa mentira? Desde luego que yo jamás le he creído nada al presidente Correa, al expresidente Correa y a sus áulicos que lo rodeaban. Pero esta es una demostración más del engaño que le hacían permanentemente al país. No solamente en este caso, que es gravísimo, desde luego, ¿no? Patricio, dicho esto,
aquí hay un fraude democrático. O sea, Sin duda. a la democracia le han dado un golpe, nos engañaron, y más aún si el expresidente sabe, fue a conciencia. Pero claro, Vilman Rade nos dice, vean, el objetivo es destituirlo. Y si no hay los votos, no hay juicio, ¿será así? Bien, Wilfrido Lucero, hombre de experiencia, 3 veces presidente del Congreso, acaba de mencionar que se ha topado con Cleber Jiménez. Cleber Jiménez se sentaba en el periodo anterior, yo fui reelecto legislador delante mío, y le quitaron su curul sin haberle levantado la inmunidad parlamentaria. Algún día, cuando haya justicia en el Ecuador, Cleber Jiménez les ha de ganar a estos un juicio para que le repongan el daño que le hicieron, porque le quitaron su representación sin retirarle la inmunidad parlamentaria. Cuando les tomaba Francisco 5 minutos hacerlo, tenía mayoría. Sí. Simplemente la planteaban, le quitaban la inmunidad y cumplían con el requisito, pero no les dio la gana de hacerlo para demostrar poder, ese poder exagerado del cual gozaron, entre comillas. El pueblo no lo gozó, por supuesto, 10 años. Y bien dice Wilfrido Lucero, el festín del petróleo o el feriado petrolero que se mandaron, increíble, 300.000 millones de dólares, que dicen que han hecho carreteras hidroeléctricas, pero lo hicieron con deuda. En otras palabras, ¿dónde está la plata? Porque lo hicieron con deuda. Se gastaron 300.000 millones de dólares, nos dejaron endeudados 4 veces más. ¿Dónde está la plata? Primera cosa. Segunda, evidentemente cuando escucho lo que usted acaba de pasar, repetiré lo que decía un profesor mío: cuando estas cosas veo, ya ni en la paz de los sepulcros creo. Es que es increíble el que alguien programó que le pasase algo a quien lo postularon para presidente, más allá de que yo no tengo claro qué es lo que se buscaba. Esto es increíble, esto es increíble. Ahora bien, Vilman Rade ha dicho, y con razón, tenemos que establecer una estrategia para el juicio político al señor Glass. Juicio político por su gravísima responsabilidad política, porque la tiene, sin duda. Un tipo que está preso y tiene responsabilidad penal y por eso está preso, no puede negarse que tiene responsabilidad política. Y la estrategia es, por supuesto, actuar los bloques legislativos en concordancia para, primero, convencerle al alcalde que dé paso y que luego recurra su libelo a la Corte Constitucional. Lo que pasa es que veo lo que pasa es que ustedes están actuando seriamente. Sí. Y Vilma tiene esta actitud de hay un consenso, está pensando en el país. ¿Estarán pensando los otros en lo mismo? ¿No están pecando ustedes de ingenuos? Algunos legisladores, y Vilman Rade ya lo ha dicho, algunos legisladores del oficialismo sí tienen clara la película de que no es presentable que un señor que está preso siga siendo vicepresidente de la República. Una vergüenza nacional. Y más allá de la vergüenza nacional, nadie invierte en un país donde el vicepresidente está preso y prefieren ir a golpearle la espalda al piloto y decirle, cuando vienen con su buena chequera de inversionistas, sigan nomás camino a Colombia, sigan nomás camino a Perú, sigan nomás camino a Chile. Entonces el daño que el señor Grande está haciendo al país es inconmensurable, no solamente porque vemos que ha habido una corruptela brutal sin límite, sino porque aún en la generación del empleo productivo, en tratar de salir del subdesarrollo, le está haciendo grave daño al país. Y respondiendo a su pregunta, Francisco, sí existen legisladores del oficialismo que están conscientes de esto. Por eso es que creo que el momento del juicio va a haber de lejos 91 votos, que es lo que se requiere para destituirle a un señor que tiene serias responsabilidades políticas, y vemos que penales también, si no, no estaría preso. Ahora, le escuché esta mañana decir al abogado Franco, abogado del señor Glass, que sospecha de lo que está haciendo el fiscal. Es decir, aquí ya es guerra contra todo el mundo. Es decir, el señor Glass a través del juez, claro, recusa, ya mismo recusa al país entero. Pues es increíble, este señor Franco está recusando a todo el mundo con tal de salvarlo a un señor que tiene que responder porque en las áreas estratégicas se robaron la plata, porque allí tienen la plata en los techos, porque tienen, luego dirán que no lo conocieron, ya mismo sale alguno diciendo, señor, ¿quién es Glass? Es que es increíble, esto en el país no puede ni debe pasar por decencia política. Y son aquellos que se atreven a decirnos que pretérитamente habían los cenicerazos. Aquí está Wilfrido Lucero, un dignísimo presidente del Congreso, digo Congreso con mayúscula, porque a mí no me gusta el nombre de asamblea, eso es copiado de Venezuela. Hasta existe Congreso de Abogados, Congreso de Mecánicos, Congreso de Médicos, y aquí le quitamos el nombre pensando que con llamarle asamblea todo se arregló. Mentira.
Es hora de que recuperemos la decencia política poniéndole al señor Glass fuera de la vicepresidencia a través de un juicio político serio, llevado con respeto, sin barras, sin tarimas, sin gritos, sin insultos, sino con la verticalidad que corresponde a una asamblea o a un Congreso de la República que debe actuar en forma coordinada. Vilma, no sé si es que este celo político, que además sí es legítimo, de que alguien tome protagonismo es el que también está entrampando. Si bien los problemas de Alianza País al interior parece que encuadran a la Asamblea en esos problemas y no actúa, también parece que en la oposición hay celo de que cuidado, alguien asome con más popularidad de la que debe. ¿Hay eso también? Bueno, a mí me gustaría, Panchito, que me permita hacer un comentario Por respecto favor. al pronunciamiento hecho del presidente, del expresidente. Y creo que y suscribo las palabras de Wilfrido al señalar de lo que macabro, ¿no es cierto?, cómo fueron preparando. Pero esas malas intencionalidades, por suerte, yo creo que fueron para ellos también una sorpresa, como fueron para todos los ecuatorianos. Se creyeron tener en el presidente Lenín Moreno un títere, al cual le iban a condicionar, al cual le iban a hacer actuar a medida de sus intereses. El momento en que el presidente asume la condición como tal y ha tomado acciones importantes, yo relievo y destaco cuando Izquierda Democrática le pidió frontalmente al presidente la llamada a la consulta y también el que retire la confianza, le pida la renuncia a Glass. Yo creo que esa ha sido una demostración clara que ha permitido la presidencia y ha permitido que se vaya esclareciendo el tema. Sí tengo reparos a lo que está haciendo el fiscal. Mucha gente puede decir que ha tomado acciones, pero me pregunto, ¿qué ha investigado el fiscal? Nada, todo ha sido llegado a través del acuerdo de confidencialidad con Odebrecht, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, del empleado del tío de Rivera, el delator. Sí. Es decir, la fiscalía está lenta y una justicia lenta no es justicia. A mí me sorprende que por qué el fiscal no le puso la medida cautelar, la prisión preventiva de entrada. ¿Por qué lo puso después? Sí nos lleva también a pensar que ahí hay un juego en combinación. ¡Qué coincidencia! Se victimiza el vicepresidente y el abogado ya no pide que se le retire la medida cautelar, ¿no es cierto? Porque hace bien mantenerle ahí una víctima y que abona al discurso mentiroso, que creen que los ecuatorianos somos ilusos, de tragarnos de esa rueda de molino de que el vicepresidente está perseguido. Entonces, ahí me parece que es importante reflexionar también sobre eso y exigirle al fiscal. He pedido como asambleísta, parte de la comisión que integramos junto con Patricio, la comisión de Odebrecht, he pedido al fiscal puntualmente que nos entregue ya la información que ha sido entregada. Mucha de esa ya ha sido, quizás el término llamarla desclasificada. Esa tenemos que conocer. Nos tenemos que enterar los legisladores a través de la información de prensa, de las investigaciones que hace, por suerte, el periodismo ecuatoriano, y no porque no se nos entregue. Nosotros necesitamos de esa información. Espero que en esta semana se nos entregue. Voy a insistir en ese pedido al que se han sumado otros legisladores para que sobre esa base nosotros también poder sustentar el juicio político. Creemos que el juicio político también demanda la participación de varios actores y no por buscar protagonismo, sino porque podemos aportar y llegar efectivamente a la destitución. Hay que tener una estrategia como hay que tener una estrategia para la consulta, y ahí hago un llamado a los sectores políticos. No podemos, aunque haya sido una iniciativa como la fue de la Izquierda Democrática en la campaña electoral, nosotros siempre hablamos de un sistema fallido y que hay que ir por lo menos a hacer cambios constitucionales a través de la consulta. Pero que lo ustedes ideal plantearon sería que sea todas las enmiendas, que se eliminen todas las enmiendas. Sí, también, no se ha dado paso. O sea, no vamos a tener la consulta ideal, pero es la óptima a la que nosotros hemos decidido en forma mayoritaria, unánime además de Izquierda Democrática, apoyar la consulta. Queremos, sí,
queremos hacer un llamado a la reflexión. No puede ser justo que en la consulta vayamos a polarizar el tema político. Y hay un llamado al ex candidato presidencial Guillermo Lasso. Él no puede adueñarse de la consulta. Él no es dueño de la consulta, de ninguna manera. La consulta es de los ecuatorianos, es del pueblo ecuatoriano. Y por Pero eso él podría saludamos. decir tampoco la izquierda democrática puede Nosotros adueñarse. podríamos adueñarnos, pero no lo hacemos porque tenemos esa gran responsabilidad con el pueblo. Ya. Tenemos que tener una estrategia en todo. Si queremos ganar la consulta, como creo que todos los ecuatorianos anhelamos, tenemos que tener una posición clara respecto a no buscar el protagonismo. Aquí, ¿qué queremos? Que se polarice y que ahora hay el discurso de que la derecha es la que está auspiciando a Lenín Moreno y que por eso está también apoyando la consulta y apoyando el juicio político. Hay que tener, yo creo que muy claro los roles que tenemos que no cubrir estamos cada con uno en cada demasiados uno de los... recelos y permitiendo que ellos, que han manejado los 10 años y que siguen en el gobierno porque ganaron, ya están asentados. Los ecuatorianos ellos no lo están saben. manejándole. Los Sí, ecuatorianos entonces, ¿por qué tener sabemos, recelo los para enfrentar ecuatorianos eso? sabemos exactamente quiénes están torpedeando, quiénes están bloqueando, pero hay que ver también al interior de la Asamblea. Y yo recalco la necesidad de un diálogo. El Parlamento es para eso, Claro. para llegar a consensos. Y ese consenso yo creo que se está aproximándose Es posible. y que es posible y que eso garantizará el objetivo final. Porque ¿qué ganamos? Que llegue alcalde y otra vez se ha negado. Y entonces... Que asuman la responsabilidad los que niegan. Pero y el objetivo no se cumple. Bueno, pero, Tenemos que, pero volvemos dejan al en juego. evidencia, ¿Y Vilma, qué ganamos no, con eso? nada. Yo creo que eso no es dable. Hay posibilidades ciertas, claras, hay un grupo importante de autoridades de la Asamblea, de asambleístas O sea, que y Alianza si ellos País. no se rompen, no pasa nada. Vilma. Pero yo creo que estamos a puertas. ¿Sí? Yo creo que estamos a puertas. Está roto ese bloque, aunque quieran decirlo que no. Es absurdo, ya se probamos, hubo una decisión, solamente una simple resolución para nombrar a 2 veedores para el concurso, para llevar adelante el concurso para el Consejo Nacional Electoral. Y ahí ya se evidenciaron, se salieron de la sala, se quedaron a votar con 53 votos y primera vez que pierden una resolución, que claro, después hubo los llamados de atención y la rectificación para lograr la mayoría. Entonces, sí hay el espacio. Entonces, aquí es el llamado a la bancada de Creo, yo creo que, y a la bancada, a todas las bancadas de socialcristianos y todo, tenemos que sentarnos. No puede ser que no haya el diálogo y que vengan, bueno, ahora vamos a reeditar el juicio, firmemos. No, pongámonos de acuerdo, ¿qué vamos a preguntar cada uno? ¿Qué elementos tenemos? Compartamos el juicio, entonces. Pero, por supuesto, esa es la Asamblea, ese es el Parlamento. A eso es lo que Izquierda Democrática invoca y creo que estamos en un camino adecuado. Doctor Lucero, y ahí vuelvo a pedirle, había antes un solo legislador y no calculaba si iba a ganar en la votación. Tenía los actos de convicción e iniciaba un juicio político y ese juicio político podía, acordémonos, un ex vicepresidente también, no tuvo los votos suficientes para ser destituido. Pero el presidente de la República, después de todo lo que sucedió, le pidió la renuncia. Pero ahora queremos tener, y Vilma nos acaba de decir, si no nos ponemos de acuerdo incluso en qué va a preguntar cada uno, no hay juicio. ¿Qué le parece a usted? Mire, las cosas han cambiado diametralmente, pues en 360 grados, no solamente en 180. Se dieron la vuelta total. Y se dieron totalmente la vuelta. Pues antes era el derecho del legislador, de fiscalizar, derecho que ahora ha sido totalmente conculcado. Pues no ha habido fiscalización durante los 10 años anteriores del gobierno mafioso, y ahora también se les pone obstáculos, pues, ¿no? Antes de entrar a este set, conversaba con los asambleístas aquí presentes y les decía que a mí me llamó poderosamente la atención que cuando van a discutir una propuesta de autorizar o no el enjuiciamiento penal, cosa muy grave, el vicepresidente de la República, el presidente del Parlamento no les permita hablar, decir una sola palabra a ninguno de los parlamentarios. Y se bajó, encargó la presidencia, bajó al debate. Y no hubo debate. Eso es un verdadero crimen democrático. Pues ¿cómo es posible que el presidente se arrogue esas atribuciones que no las tiene
para impedir que debatan. ¿Por miedo a qué? A que se descubra la verdad en este país, a que se siga combatiendo desde el Parlamento la mafia que está en el poder y todos los delitos que han cometido. Y por eso señalo que es totalmente diferente pues lo que pasa ahora, con lo que pasa pues antes. Es que la ley Recuerdo también, pidieron perdón, el enjuiciamiento político del ministro de Educación, que era entonces Alfredo Vera Rata. Yo he tenido que dar paso pues al enjuiciamiento de él, y se hizo el enjuiciamiento político de él. Y luego pidieron el enjuiciamiento del primero, me recuerdo, de Diego Tamariz, que era ministro de energía en esa época de claro. recursos naturales. Y a propósito, una anécdota, para que vean el nivel de respeto que había en ese tiempo entre las funciones del Estado. Yo no lo hubiera permitido pues intromisión a nadie, por más amigo que sea o por más miembro de mi mismo partido o lo que sea. Y el presidente Borja era el presidente de la República, pero era un demócrata, pues a carta cabal, como lo es hasta ahora. Y entonces, un día me llamó Diego Tamariz, que pidió audiencia, y yo lo recibí, éramos amigos, claro. Y entonces él me dijo que cómo le podía ayudar de alguna manera en la interpelación, porque no tenía él experiencia en eso. Yo le escuché naturalmente, era mi deber. Mi respuesta, en síntesis, ¿cuál fue? Diego, pues lamento mucho, yo no te puedo ayudar de ninguna manera, porque yo soy el presidente del organismo que te va a juzgar. Entonces mal haría yo, pues, aunque sea en privado, ofrecerte cosas que no están dentro de mi forma de ser y de mi formación. De tal manera que no puedo hacerle, digo, más bien yo lo que te sugeriría es que hables con el presidente Borja, porque él fue también un parlamentario, distinguido parlamentario, ahora es el presidente de la República, tiene experiencia parlamentaria y tiene ahora experiencia como presidente de la República. Habla con él para que él te pueda indicar. La respuesta me dice, pero si él mismo me manda que hable contigo. Les cuento eso porque eso había, que ahora nos causa risa, claro. Es la demostración de respeto que había. Nunca me llamó el presidente Borja, por ejemplo, para recomendarme que le ayude al ministro, que les... Después, ¿y ahora cómo zafamos no, de este mire, entrapamiento que yo veo que, claro, Vilma tiene... Pues claro, tiene una forma distinta, ¿no? Después interpelaron a Alfredo Vera, que era ministro de Educación, después Andrés Vallejo, y un mundo de ministros. Y todos ellos concurrieron al Parlamento como era su deber, su obligación. Yo creo que aquí cabe, perdón, mi querido Wilfrido, que le interrumpa, pero el diseño institucional que ahora nos rige, desgraciadamente, está hecho para el control total de las instituciones. Cambiaron la ley orgánica de la función legislativa para que ahora ya los juicios políticos, inclusive los llamados a responder por diferentes temas a los funcionarios de gobierno, no puede darse. No puede ir al pleno. Tiene que ir primero a una comisión, a cualquiera, la comisión a la que determine el CAL, en esa se trata el tema, y si es que creyera y después vuelve a pasar del CAL para que llegue al pleno. Entonces, es el diseño institucional el que ha permitido este manejo mañoso, en definitiva, de todas las instituciones. Entonces, hay que buscar los cambios, ya luego yo creo que habrá una recomposición después de la consulta que nos permita avanzar también en cambios de la normativa que ahora mismo es nociva para la democracia. Patricio, mire, entonces antes de pedirle al doctor Lucero que... sí, por favor, doctor Lucero. Sí. Le quería decir que a lo que señalaba Patricio hace un rato, que el país es el que ha sentido una enorme vergüenza que no la sienten, parece, ni el vicepresidente de la República, ni ninguno de aquellos ovejunos o ovejunas que están alrededor de él, porque es una vergüenza que nos presentemos ante el mundo con un vicepresidente de la República enjuiciado penalmente por ser parte o el jefe de la asociación ilícita, aunque fuera solamente ese delito. Y que ese vicepresidente, estando ya con orden de detención y preso, sigue ejerciendo la vicepresidencia de la República, sin ningún rubor, y que se niegue a renunciar, que más bien, en vez de renunciar, pida licencia por un trabajo que no está realizando, porque el presidente actual, el titular, le quitó pues todas las funciones. No tiene presentación. Y luego pues que está esperando qué sé yo, de tal manera que la vergüenza para el Ecuador y para todos los ecuatorianos es una vergüenza ajena que no la siente el vice. Renuncia
a la vicepresidencia de su tal movimiento político, Alianza País, diciendo que no quiere que se afecte la imagen del movimiento político, pero con ese mismo argumento no desprecia la vicepresidencia de la patria, no renuncia a la vicepresidencia de la República, porque considera seguramente que el Ecuador es menos que ese grupo mafioso de Alianza País. Patricio, El vicepresidente uruguayo renunció por un tema de $4.500. es que ahí ya no es la cantidad, ¿no? Así es, no es la cantidad, es la Pero ética. es la Y ética. resulta que aquí hay un señor cuyo tío recibió $13 millones, al menos, si no es más, y no pasa nada. Yo sí le preguntaría, y le voy a preguntar al vicepresidente Glass en el juicio que sí se va a dar, le voy a preguntar, oiga, vice, 2 preguntas. La primera, ¿usted se reunió alguna vez con brasileros de Odebrecht? Me va a responder que sí, pues por supuesto, lo ha dicho. Y la segunda, oiga, nunca ninguno le dijo, oiga, vice, ayer estuve con su tío, oiga, la semana pasada hablé con su tío Rivera, hace un mes me mandó un mensaje su tío Rivera. Pero dijo que casi le saca patadas a uno. Pero claro, porque Tal si vez yo, no le ganaba lo denunció, suficiente. porque si yo me encuentro en el cine o en el fútbol con un primo de Vilma Andrade, estoy convencido que cuando le vea a Vilma nuevamente le voy a decir, oye Vilma, estuve con tu tío Alberto, te mandó a saludar. Lo menos que debió haberle dicho a algún brasilero de estos es, oiga vice, estuve con su tío ayer, pues. O ya consiguió el contrato. O ya consiguió el contrato. Eso le voy a preguntar al vicepresidente Glass. Pero lo que dice Wilfrido Lucero es cierto, es una vergüenza nacional, no hay derecho. Primera cosa. Segunda, nos dicen que es asociación ilícita. Francisco, nadie se asocia ilícitamente para matricular al guau en el colegio. Nadie se asocia ilícitamente para comprar un carro o para venir a la Radio Democracia. La gente, los pillos, se asocian ilícitamente para delinquir. Por tanto, eso tiene que responder el señor Glass. Ya, La asociación ilícita para ¿para qué delinquir, era? pues. ¿Para qué era ¿Para la qué asociación nomás era? ilícita? Claro. Exacto, ¿para qué se asoció ilícitamente? Por eso que yo tengo la absoluta convicción de que el fiscal va a reformular los cargos ¿así? en contra del Puede señor ser. Glass. Tiene que reformular Puede los ser. cargos, porque es evidente que aquí ha habido algo más allá de la asociación ilícita, por supuesto. Hay un Otra cosa delito, que quiero sí. mencionar, Sí. claro, hay un delito flagrante aquí, no sé si flagrante, pero delito al fin. El tema de la confidencialidad. Vilma topó en alguna medida el asunto. Yo jamás puedo estar de acuerdo, y lo estoy diciendo desde diciembre del año pasado, cuando saltó este escándalo Odebrecht, y en el Ecuador con mayor fuerza, que nos hablen de cláusulas de confidencialidad en temas de delincuencia, en temas de corrupción. No es posible, porque a mí me enseñaron desde niño que hay autores, cómplices y encubridores. El tener cláusulas de confidencialidad en temas de corrupción es de encubrimiento, y no puedo estar de acuerdo. Y Vilma y yo asistimos a la reunión con el fiscal y se nos habló de confidencialidad. El propio expresidente Correa habló de confidencialidad en estos temas. No. Así será la ley. Pero yo no puedo estar de acuerdo en que me hablen de confidencialidad en casos de corrupción. ¿Por qué? Porque hay que ser transparente. Porque el presidente Moreno nos pidió hacer una cirugía mayor a la corrupción, pero nos están robando el estilete y el bisturí para hacer los cortes que ha menester, para ver quién se llevó la plata. Y otra cosa, una vez que se determinen los culpables y vayan presos, que devuelvan lo robado. Porque no hay derecho que el país Una salga reparación perdiendo. integral Y de con esto impuestos. termino algo con relación a la consulta. Y la aquí Vilma, propiedad. no estoy muy de acuerdo con Vilma. ¿No? La consulta es de todos, no necesaria o exclusivamente de Guillermo Lasso. Lo que sucedió es que yo fui parte de la comisión de enmiendas, recordará usted, Francisco, como miembro de la oposición de esa comisión de enmiendas que recurrió el país entero. Y ahí Guillermo Lasso fue a todas y cada una de las ciudades a las cuales se movilizaba la comisión, de la cual yo fui parte como miembro de la oposición, y allí enfrentamos aquella intencionalidad de Correa de quedarse para siempre, y comenzó a bajar desde el 84% que tenía de popularidad la reelección indefinida, porque por eso la puso en la palestra política, con la seguridad de ser reelecto, y fue bajando y bajando. Al final del día, antes del 3 de diciembre del 2015, el 70 y pico por ciento, claro, estaba en contra de la reelección indefinida. Entonces no le quedó más a Correa que mandar a última hora una transitoria para evitarse a sí mismo el bochorno de perder. Por eso es que la gente conceptúa que la consulta popular que la planteó Guillermo Lasso en su campaña, y otros también, Nosotros también, sí, yo Izquierda sé, Democrática. y otros Varios. también, no pertenece a nadie, pero no podemos negar que Guillermo Lasso luchó denodadamente desde la época de las absurdas enmiendas a la Constitución que se consolidaron el 3 de diciembre del 2015, luchó a brazo partido para evitar que se hagan enmiendas a la Constitución sin consultar al pueblo. Y termino con esto. En derecho las cosas se deshacen como se hacen.
No es cierto que Montecristi aprobó la Constitución, no. Montecristi preparó el texto, quien aprobó fue el pueblo, a través de consulta popular. Y algunos dicen que incluso ese texto estaba alterado. Supremamente alterado, de modo que la Vilma, consulta es de sí. todos. Vilma, para ir concluyendo ya, se nos fue el tiempo lamentablemente. No hay demasiado celo político, Vilma, y ese celo le está permitiendo a los otros consolidarse y no abrir. A ver, yo creo fundamental que cumplamos objetivos. Ya. Tenemos que trazar los objetivos y para eso vamos con estrategias y tácticas. Entonces sentémonos toda la oposición y diseñemos. ¿Habrá espacio para eso? Sí, Lo hay y desgraciadamente yo ha habido estoy lo sorprendido otro. Ha habido de lo esta otro. voluntad que Vilma nos plantea y que descubre algo que no lo hemos visto en 10 años. Sí, pero ahora hay una nueva realidad. Y creo que estamos viviendo un nuevo ciclo político y a eso, porque no podemos los ecuatorianos seguir siendo rehenes de los caprichos y de los intereses nefastos de un vicepresidente y de un grupo de gente de Alianza País que quiere proteger, que quiere aupar y que quiere dejar denotar que hay casi una victimización. Nosotros creemos que hay gente decente en Alianza País y hay gente con la que podemos trabajar. Pero aquí también es no buscar el show ni buscar el protagonismo. Y en eso hay que hacer un llamado absolutamente claro, abierto a todos los ecuatorianos. Igualmente para la consulta. Igualmente para la consulta puede ser. Nosotros estuvimos en todo el país igualmente con Paco Moncayo y lo dijimos claramente el llamado de Izquierda Democrática a la consulta. Entonces, pero en este momento tenemos que tener el objetivo claro. ¿Queremos llegar a una polarización y se crea que esta consulta es de uno u otro sector político o es de los ecuatorianos? Entonces tengamos una estrategia. Silenciemos a los que haya que silenciar si queremos ganar. Igual en la asamblea, si queremos ganar. Busquemos que no haya el protagonismo de uno u otro sector. Busquemos del consenso, el diálogo. Hay la capacidad, yo creo que tenemos la posibilidad. Si eso no se da, lógicamente estaremos prestos a que se evidencie ya lo que todos los ecuatorianos saben, que hay un grupo, desgraciadamente, que responde. Y ahí quiero rubricar lo que ha dicho Wilfrido Lucero. Son mafias que lo único que hacen, enquistadas en el poder, luchar por el poder. No les interesa el país. Hablan de un proyecto político llamado Revolución Ciudadana, bien dicho por los ecuatorianos, la revolución. A eso nos llevaron a evidenciar. Nos han hecho, qué lamentable, no solo perder la confianza, las esperanzas en las instituciones, nos han hecho perder la fe, que cuando se cree que la participación ciudadana puede darse, haya sido capturada, haya sido burocratizada y haya sido manipulada por estos intereses macabros que ahora ya se evidencian con el discurso del expresidente de llevarle al presidente Moreno a sabiendas que tenía un altísimo popularidad. Todos los ecuatorianos sabíamos, los que estábamos en la contienda electoral, que Lenín Moreno era el único que podía ganar. Tenía altísimo, que claro, se puso en riesgo por la evidencia de los actos de corrupción de su binomio, pero de hecho saben que ahora también goza de una altísima popularidad y esperamos que a eso conduzcamos todos para que haya estabilidad, haya producción, haya generación de empleo en el Ecuador. Doctor Lucero, con usted terminamos. Un mensaje en esto. ¿Es necesario el juicio político? Mire, yo creo que debe darse ahora más que nunca el juicio político. No solamente con el objetivo de destituir al vicepresidente, que está destituido políticamente ante la opinión pública y del mundo democrático, que ya nadie se cuenta de que existe en el Ecuador vicepresidente de la República, ¿no? Sino un representante de la desvergüenza nacional, simplemente. ¿No? Y entonces, no solamente con ese objetivo, sino con el objetivo de que existan definiciones claras en el Ecuador. Ahora queremos saber cuántos de los legisladores de Alianza País siguen respaldando la corrupción. Ahora queremos saber. Yo, al igual que creen los asambleístas aquí presentes, considero también que allí hay gente honesta, que por las circunstancias, quizá por la debilidad de su carácter político, estuvo antes dominada también por el jefe de la mafia que está allá en Bélgica, ¿no? Y entonces se dejó seducir y 10 años, claro, de estarles repitiendo la misma cosa y amenazándolos también a ellos, para calificarlos después de traidores y no le obedecen, etcétera, de antipatrias y todas estas cosas. Entonces se dejaron ellos
seducir también políticamente hasta el extremo de llegar al fanatismo. Entonces, yo estoy seguro de que ellos van a salir por su propia dignidad. Yo no podría poner las manos al fuego ni decir una sola palabra en favor de quien considero que es un deshonesto y que se ha llevado los dineros públicos y ha perjudicado al pueblo ecuatoriano, por más amigo que sea. Tengo que ser el primero en condenarlo, más bien. Entonces, ahora queremos definiciones ante el pueblo ecuatoriano de cara al electorado ecuatoriano, al que después lo engañan diciendo, caramba, que van a trabajar por los pobres, que van a trabajar honestamente y que los dineros serán administrados escrupulosamente en beneficio de los más necesitados, cuando ellos resultaron los más necesitados de apoderarse del dinero por millones de dólares, perjudicando al país. Entonces, juicio se dice que más de político y sí a la 30.000 millones de consulta. dólares se han llevado. Sí. Wilfrido, estamos terminando. ¿Se dice entonces sí al juicio y sí a la consulta? Sí, claro. ¿Sí? Si la consulta le pertenece al presidente de la República en funciones, dejémonos de que ¿Quién los unos propuso podían haber primero? dicho que sí sería bueno, Ya. pero constitucionalmente, políticamente le corresponde al presidente de la República en ejercicio de las funciones. Que estemos de acuerdo, está bien. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo si nos van a consultar? Tienes razón. ¿Quieren esto, no quieren esto? Sería absurdo decir que no estamos Que de no acuerdo en estamos. una consulta, pues. Así de Gracias a simple. ustedes. Ha estado con nosotros el señor doctor Wilfrido Lucero, doña Vilma Andrade y Patricio Donoso, dos asambleístas y la experiencia de Wilfrido Lucero. Nos estamos encontrando el día de mañana, clarito está, con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Hasta mañana. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como